¿Te puedo preguntar, Celia, cuántos años tenés? No, 20, no, nunca digo mi edad, ni por teléfono ni nada. Pero, pero no, ya el frío me parece terrible. ¿Cómo lo soportás? Y me pongo mucha ropa. Igual ahora estamos en verano, pero acá Bueno, es pero muy importante vestirse bien, con muchas capas de muchos materiales diferentes y cómo se ponen las capas de ropa es muy importante. empecemos porque si no esto debe ser carísimo además. Pensé que el episodio anterior era el último de la serie de Espacios Habitables, pero tuve la suerte de poder hacer esta entrevista. Entonces acaba. Es una chapa a la serie, pero quería que conozcan a una pionera en el entender cómo la arquitectura se puede beneficiar de la ficción. Me enteré del trabajo de Celia Guevara hace 10 años, cuando estaba investigando Living Labs, y fui a dar una clase al Instituto Giner Germani en la Facultad de Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ella vino a escuchar la charla un ratito. Un honor. Celia es arquitecta, urbanista e investigadora en un tema apasionante, o por lo menos que a mí me apasiona, las utopías urbanas. En esta charla nos va a contar sobre las utopías urbanas argentinas y repasar también algunas como en Uruguay y Brasil, por ejemplo. Ella dice en uno de sus escritos que las utopías nos conectan con nuestros sueños más profundos, con lo surreal de nuestra personalidad nacional. Rara vez tenemos la suerte de escuchar a alguien con la experiencia de Celia, no solo en cuanto a los años vividos, sino también porque es alguien que trabajó en varios países con gobiernos muy distintos, como la Cuba socialista después de la Revolución, y trabajó con un tema tan apasionante como utopías urbanas. Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora. Esto empieza así, empieza que primero quiero saber un poco de vos, como qué estudiaste, dónde, entonces un poco como de tu trayectoria y después vamos al tema de las utopías, ¿sí? Bueno, yo me llamo Celia Guevara, soy arquitecta y me he recibido en Buenos Aires de arquitecta. Después he trabajado en varios lugares, he estado primero en Cuba, en donde estudié filosofía y sobre todo dialéctica y marxismo también, en relación a lo que cada uno hacía, es decir, que lo hice en relación a los trabajos de urbanismo, ¿no? Son trabajos que se hacen aplicados a cada uno, es decir, que éramos como más o menos 200 personas, pero cada uno tenía su propio trabajo. Yo tenía que aprender según las cuestiones urbanas. Después me fui a Europa y estuve en Suiza y estuve en España también. Estuve en España un tiempo, después en Suiza, y en Suiza hice un curso que duró un año, ¿no? Es un curso muy largo, es un doctorado, y también sobre cuestiones urbanas, es decir, pero cuestiones urbanas relacionadas siempre con lo que ellos llaman mundo, ¿no? Sobre el tercer mundo, y que todo lo que estudiara tuviera que ver con eso, con los países en desarrollo. O sea, soy especialista en países en desarrollo. Después no te digo mucho más sobre la actuación aquí en Buenos Aires. La lógica y la normal el trabajo en dos facultades, Facultad de Arquitectura, soy arquitecta, y carrera de Sociología, donde estuve muchísimos años, y en la carrera de Sociología se ve una cátedra sobre justamente utopías urbanas. Entonces, ¿por qué empecé con utopías urbanas? ¿Por qué la utopía me interesaba tanto? Porque la utopía, lo que se llama utopía urbana,
es el comienzo de la arquitectura moderna o del urbanismo moderno, porque estos tres, por ejemplo, Fourier, Saint-Simon y Owen, que son los protagonistas más importantes de la utopía urbana, dos son franceses y uno es, no sé si escocés o escocés, bueno, de habla inglesa. Estas personas son progresistas, socialistas o socializantes, vamos a decir, pero siempre reflejados sobre el espacio, cosa que no hizo Marx. Marx no se llevó bien con los utopistas, digamos, y privilegió el tiempo sobre el espacio. Mientras que los utopistas al tiempo le dieron poca importancia. A ver, ¿me explicas eso? ¿Cómo es que Marx privilegia el tiempo sobre el espacio? ¿De qué manera? Porque él no se interesa por el espacio. Vos ves que nunca habla del espacio mismo, sino que habla siempre de situaciones que son sociales, pero no habla cómo eso afecta al espacio, que después sí lo hace Engels, cuando Engels habla de la vivienda obrera y todo eso, naturalmente habla del espacio. Porque ¿qué sucedía? Cuando ellos, todos los utopistas, querían ir a América, porque América, estoy hablando del siglo XIX, naturalmente, cuando América era el continente de lo nuevo, de lo que se podía, y Europa, lo de lo antiguo, lo que ya no se podía y no se sabía qué hacer. Mucha gente socialista quiso viajar a América y efectivamente viajó. Es decir que, por ejemplo, hubo Owen, de que te nombré, fundó una cosa que se llamaba una comunidad que se llama New Harmony, no sé, me acuerdo, creo que Indiana, y también después hizo algunas comunidades sobre todo le salió mal, porque a los utopistas que no entendían nada del lugar donde llegaban, todo les salía mal. Los italianos, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llaman, pero eran anarquistas, no socialistas. Fundan en Brasil lo que se llama la colonia Cecilia, que fue muy famosa, una utopía urbana, pero una utopía también social muy importante. ¿Cómo se llamaba? Cecilia, el nombre de una mujer, Cecilia, ¿no? Sí. La colonia Cecilia se llama. Bueno, sabés que Brasil es famoso por la utopía de Brasilia, porque en realidad viene a ser una utopía, una fundación completa que nunca ha funcionado bien como ciudad. Entonces es como una especie de gran utopía, se considera Brasilia la utopía máxima, que ellos son los fundadores del urbanismo moderno, es decir, que de ellos van a venir después los que son realmente urbanistas. Ellos son más bien más sociólogos que arquitectos, pero siempre tienen en cuenta el espacio, las divisiones espaciales, las formas en que se va a funcionar esta comunidad. En América hubo muchas, sobre todo en Uruguay. Uruguay ha sido florecido, las utopías en Argentina también. Y bueno, yo te quería hablar más bien de las utopías nuestras, de las utopías que a mí me interesaron en mi país. No Perfecto. sé si te parece. Me parece bárbaro. Bueno, para empezar, en el siglo XIX, ¿no? Estamos, para mí, yo soy sarmientista completa. Soy de izquierda, pero para mí Sarmiento es el fenómeno más grande que hubo en este país. Como escritor me parece extraordinario. Y como persona me parece extraordinaria con todos sus errores. Nadie discute que ha tenido errores, pero es de una capacidad que me parece asombrosa, porque inclusive en urbanismo, que muchas veces los urbanistas no nos hacemos, ¿no? Es decir, tiene una capacidad, una amplitud de criterio enorme. Bueno, este hombre escribe una utopía que se llama Argirópolis. Argirópolis, él todavía no conocía Buenos Aires, vivía en Chile,
Y vivía en Chile porque había tenido que irse, lógicamente, porque lo persiguieron desde San Juan, donde él vivía, y casi toda la gente echaba rosas en el gobierno, y casi todo el mundo que era liberal se escapó. Entonces, él, lo único que le interesa en la vida es quitar las rosas del gobierno, y todo lo que hace, incluso el Facundo, que me imagino que lo conoces, ¿no? Sí, claro. Claro, incluso el Facundo lo escribe solo para tirar a Rosa. Sin embargo, creo que es realmente el producto más importante que ha hecho la literatura americana. Y es impresionante que una persona lo único que quiera tenga un proyecto político. Sin embargo, lo más importante de ese libro es lo maravillosamente bien escrito y la imaginación que tiene, porque hay que ver que él no conocía nada casi de lo que hablaba. Había vivido en San Juan, había sido un maestro, un pobre maestro rural, y después en Chile fue donde desarrolló todas sus posiciones. Los chilenos se portaron admirablemente bien. Contame de la utopía del Girópolis que escribió Sarmiento. De Argirópolis. Argirópolis es, según él dice que Martín García, que es la isla, ¿sabés cuál es? ¿No? Sí. Martín García es una isla donde estaban los presos. Hubo, que después se llevaron los presos, que siempre ha estado el litigio con Uruguay, una isla en medio del Río de la Plata. Bueno, ahí él supone que ahí hay que fundar una ciudad que sea la ciudad que depende, que todas las otras ciudades, Buenos Aires, Montevideo y Paraguay, ¿cómo es que se llama la de Paraguay? Que ahora se me va de la cabeza. Asunción. Entonces, que todas esas ciudades dependan del gobierno de esta ciudad, que le va a llamar el Argirópolis, y que entonces se acabe esta contienda, porque va a estar ahí una representación de cada país. Es decir, es un Mercosur verdadero, porque además estudia todo, estudia la navegación, estudia la agraria, las posibilidades industriales, bueno, estudia todo en Argirópolis. Y todo eso lo hace nada más que para pelear contra Rosas. Es decir, que todo lo que él imagina y todo lo que él vive es para pelear contra Rosas, hasta el punto de que no quiere en Argirópolis hablar de los ferrocarriles, porque sabe que Urquiza no quiere saber nada. Y él, que es loco de los ferrocarriles, porque todo esto viene de su viaje, lo mandan los chilenos a Estados Unidos, y él ahí, esto tiene que ver con la fundación de los norteamericanos de Washington, porque Washington se funda en Estados Unidos para no, por ejemplo, tomar ni a Boston, ni a Nueva York, ni a Filadelfia, porque cada una de esas ciudades era muy importante y quería ser el centro. Entonces fundaron una ciudad nueva, que es Washington, para que no hubiera peleas entre ellos. Entonces, un poco es la idea que él trae, porque tiene mucha admiración por Estados Unidos. Aparte de eso, entonces, él toma Entre Ríos, y Entre Ríos, que es porque está en lo que él piensa siempre en la navegación de los ríos, que deben fundarse pequeñas localidades de habitantes agrarias, y que así debería ser la Fundación Argentina. Bueno, más o menos es eso, aunque por supuesto hay más cosas, pero más o menos es eso lo de Sarmiento. Pero él termina fundando una no. No, él no termina fundando nada. Esto que yo te digo fundando es una forma de hablar, porque él nunca fundó nada. Él cuando llega a Buenos Aires, después de Caseros, en realidad cambia completamente, porque no hablaba de los ferrocarriles, y lo primero que hace es querer fundar ferrocarriles, es querer fundar industria de la cual no quiso hablar. Inmediatamente la cerveza, lo poco que en Argentina se fundó entonces fue
por impulso de Sarmiento. Pero él no, eso fue como una fantasía, como una ficción, que él mismo dice, fue una ficción que yo utilicé para ver si de alguna manera podíamos sacar las rosas. Él lo que quería era que él le llamaba el tirano, que el tirano se fuera, ¿no? Esa es su batalla y la gana. Lo extraordinario para mí es que esa generación que se llamó de 37 gana esa batalla y echa rosas, independientemente de que tuviera razón o no, sin entrar en eso, ¿no? Lo extraordinario es que las ficciones se hagan realidad, ¿no? Eso es extraordinario. Pero ese es un poco el rol de las utopías, ¿no? Como poder articular qué es lo que nosotros queremos en última instancia. Pero casi siempre quedan en el aire. En cambio, en este caso no. Él no, la utopía, quiero decir, la utopía general, es decir, llegar a fundar un país. Pero no hizo lo que él decía, ni pudo hacer un Mercosur. Eso quedó en el aire, ¿no? ¿Y qué otras son las otras grandes utopías latinoamericanas? Bueno, yo sigo con Argentina, si te parece. Entonces después, para mí, aparece Quirul. Quirul es un francés, hijo de franceses, que viene anarquista. Él es de Lyon, pero los padres lo traen a Buenos Aires siendo pequeño y a donde actúa es aquí. Lo interesante de él es que es un hombre, es una literatura completamente distinta a la de Sarmiento. Yo tengo mucha admiración por Sarmiento, pero este hombre, por ejemplo, es un hombre con un sentido del humor muy grande, cosa que Sarmiento no tenía nada. Y te voy a decir, porque lo sé de memoria, como empiezo yo a hablar de él, porque digo, él se llamaba en realidad, se hace llamar Pierre Quirul, o sea, piedra que rueda, como Rolling Stone, ¿no? Y entonces cuando yo supe cómo se llamaba, me hizo acordar a los versos de León Felipe, que dice, como tú, piedra pequeña, como tú, piedra aventurera, como tú, que nunca estuviste en las iglesias ni en los palacios, como tú, piedra pequeña. Que es unos versos preciosos de León Felipe que le van como anillo al dedo, porque era pequeño, era un hombre que nunca quiso ser grande como Sarmiento, sino que quiso ayudar a los demás como podía, como anarquista, y que hizo una vida más bien oscura, pero siempre escribió también un tratado que se llama La Ciudad Anarquista Americana. Esta, en cambio, es completamente distinto, además ya estamos hablando del siglo XX, un poquito antes de la Primera Guerra, y lo que él dice es completamente distinto porque él no quiere saber nada ni de gremios, ni de instituciones, está contra el Estado, al contrario de Sarmiento, que era un hombre que creía en el Estado absoluto. Y este es un anarquista que cree en lo contrario. ¿Y cómo se ve eso en la ciudad? O sea, ¿cuál es la propuesta urbana? ¿Cómo la gente se organiza? La propuesta urbana de él es rarísima porque, bueno, son también de la misma manera que Sarmiento, sale de Buenos Aires y toma Santa Fe, se llama Santa Felicidad lo que él funda, ¿no? Y son también pequeñas ciudades de 10.000 habitantes que se bastan a sí mismas, pero que tienen relación entre sí, pero que son completamente anárquicas, donde cada cual tiene que saber de todo y tiene que ayudar en todo y no tiene obligaciones, es decir, que lo hace cuando quiere. Bueno, todo es una cuestión anarquista, muy profundamente anarquista, de una absoluta libertad del hombre, todas esas cuestiones. Después pone hasta aviones y hace unas casitas de vidrio. Él hace unas casitas de vidrio, dice, todas casitas de vidrio
de todos los colores, ¿no? Te decía casitas de vidrio rojas, verdes, violetas, no sé qué. Y yo cuando vi el plano, con todas esas casitas que lo dibujé y vi todo eso, y además cruzado en una forma que parecía que cuando ese plano se levantaba, formaba un árbol de Navidad. Porque lo que a mí me interesa mucho siempre para estudiar la imaginación de la gente es qué vio en su niñez, y creo que él vio en su niñez el árbol de Navidad que en la Argentina no existía, porque en la Argentina recién se empieza esto de Santa Claus y todo eso en los años 60. Antes se hablaba del niño Dios y se hacían los nacimientos, pero no se hacían regalos ni había. Y esto es completamente distinto porque no existía, y que eso, para mí, tiene que ver con el inconsciente de la niñez. Es un hombre completamente distinto a Sarmiento, completamente soñador, y que su vida termina rápido porque cuando Uriburu, porque este país se estaba haciendo la derecha, cuando Uriburu empieza a fusilar anarquistas, él se vuelve medio loco y se va a Misiones y ahí muere. Bueno, esta es una historia bastante triste de todo lo que ha pasado con los izquierdistas siempre, ¿no? Una pregunta quería hacerte. ¿Cómo es esto que vos lo dibujaste? O sea, él mismo no lo dibujó, él escribía literatura. No, él dibujó un poco, pero lo que él dibujó no se parece a lo que dibujé yo. De todas maneras, hay un muchacho, Ricardo Pons, que él me fue a ver, yo no lo conocía, él más bien se dedicaba a cuestiones de tipo informático, así, con computadora y todo eso. Y había leído algo sobre este hombre. Entonces vino y me pidió que yo hiciera los dibujos. Yo además no solo hice los dibujos de los planos, sino los dibujos de las casitas. Y tengo una película sobre eso que le hizo él, porque yo no tengo nada de cine, pero él hizo una película con mis dibujos, y que es preciosa porque se ven las casitas de todos colores y todas esas cosas. Dura 3 minutos, pero es una belleza por la imaginación, no por lo que hice yo, quiero decir, sino por la imaginación de él, tan poética, ¿no? Tan distinta, que se une para mí al surrealismo. Yo siempre he creído que en la Argentina es un país surrealista, porque todo lo que es inmigración y los objetos que se traen, que no tienen cuando llegan, son objetos que tenían un sentido de uso en Europa, y cuando llegan a Argentina pierden su sentido y quedan como especies de objetos sin sentido, y que forman entonces, al perder el valor de uso, forman el sentido surrealista de la vida, pero que cuanto más articulado fuera el pensamiento que traían y se encuentra con el medio nuestro, más surrealismo aparece, cosa que es claro en un hombre que venía de la civilización francesa, y todo lo que él hizo como político lo escribió en francés, y siguió y se casó con una muchacha que venía de familia francesa y siguió en eso toda su vida. Paso a otro que se llama Julio Molina. Me interesa mucho, es un anarquista también, y escribió algo que se llama La Nueva Argentina. Es un hombre de otra categoría. Yo lo conocía, Julio, a Molina y Bedia. Vos hablas de Juan. Ah, es verdad. Es el nieto. Es el nieto, sí. Justamente Juan era muy amigo mío, ¿lo conociste? Sí. Era una persona extraordinaria. Bueno, este hombre, el abuelo de él, claro, es una familia completamente distinta. Vos sabés que los Bedia vienen de los Bedia y Mitre, todo eso. Son gente muy distinta, intelectuales, gente que no es como un pobre inmigrante que viene y tiene que hacer su vida como puede, sino que ya vienen de otra cultura y de otra gente muy culta.
Y este hombre que trabajó con Macedonio Fernández, sobre todo con Macedonio Fernández, ¿sabes quién es, no? Sí. Y con Leopoldo Lugones y con toda una cantidad de gente así muy importante, fundaron Cuestiones Anarquistas. Y él fundó en Paraguay una colonia, como una comunidad anarquista, que tampoco tuvo éxito porque todas las comunidades se venían abajo. Y Julio Molina Bedia, como era arquitecto también, era arquitecto como Juan, Julio Molina Bedia fue el que hizo los planos y todas esas cuestiones. Los planos se perdieron, pero lo que no se perdió fueron las viviendas que las guardaba Juan y las debe tener su familia, no sé. Las guardaba Juan y eran una maravilla porque estábamos hablando de 1913 por ahí y eran absolutamente modernas, con vidriadas así como octógonos de vidrio conectadas así con las cocinas y los baños y formaban algo que no sabemos bien qué es porque el plano sí se perdió, no lo tenía ya Juan cuando hablamos del tema. Y bueno, y toda la vida hemos sido amigos. Este hombre no se comunicó nunca, por ejemplo, por eso te digo, respecto de una clase social muy distinta, no hay versiones de que haya conocido a este francés, como tampoco a Malatesta, ¿no? Que Malatesta fue un anarquista italiano, no un utópico, no hizo nada, ¿no? De esto que estamos hablando, pero sí llegó a organizar aquí muchísimo los gremios, hizo mucho trabajo como anarquista y bueno, él, digamos, la comunidad italiana con la comunidad francesa de distinto hablar, ¿no? No se comunicaba, por ejemplo, con esta gente argentina, posiblemente por razones de clase también, ¿no? No lo sé, es algo que me imagino, pero son como corrientes distintas del mismo anarquismo. Malatesta no es un utópico, es otra cosa. Y bueno, eso sería lo que hay en el siglo XX. En el siglo XX también, pero ya muy adelante, aparece Claudio Cavelli. Claudio Cavelli es un arquitecto que también conocí mucho y que, pero ya un muchacho que estoy hablando de 1950, cuando él nace en San Isidro, de una familia rica, y funda en Moreno una comunidad que no es anarquista, una comunidad más bien cristiano primitiva, con todas las, digamos, las características de Tomás Moro, es decir, que dentro de esa comunidad se hacía todo, fabricaban sus muebles, plantaban lo que comían, tenían cabras, en fin, vivían realmente como los cristianos primitivos. Respecto a Moro, por ejemplo, que influencia, me parece mucho a Claudio Cavelli, te puedo decir que él también tiene una importancia muy grande, Tomás Moro, porque la fundación la hace Vasco de Gama, pero lleva también las formas de estas razones de Moro de igualdad, sobre todo, ¿no? Que es lo más importante, es un socialismo, ¿no?, que empieza en el siglo XVI y lo lleva a México. Pero ¿cómo lo lleva? ¿Tomás Moro también dibuja y describe utopías? Pero maravillosamente. Eso ya, lo de Tomás Moro, que lo tengo, no sé si te lo puedo mandar, pero te lo mandaría, lo que hicimos en la cátedra, porque nosotros en la cátedra lo que hacíamos era leer un texto utópico y representarlo. Y lo que más llama la atención es que se trataba de alumnos que eran sociólogos, no arquitectos, y han hecho bellezas, realmente cosas que yo no he visto hacer un arquitecto, cosas tan lindas, ¿no?, en el sentido plástico, realmente bellísimas, sí. Además, Moro, con esa maravilla que hace, que divide
lo más importante, digamos, respecto a la utopía, que es el renacimiento, estoy retrocediendo muchísimo, que lo que aparece en él es la forma circular de la Tierra, que es cosa que en ese momento es una maravilla, porque no se pensaba en lo que él ya tiene el sentido global de la Tierra, los viajes, bueno, representa todo lo que tiene que ver con los viajes, con Colón, con Américo Vespucci, con todas esas cuestiones, pero sobre todo a él le toca a Enrique VIII, que es un rey inglés, es el que manda a matar todas esas mujeres, bueno, eso es famoso por y que él fue muy amigo con Enrique VIII y después Enrique VIII lo mandó a ejecutar, como que siempre mandaba a ejecutar a todo el mundo. En Inglaterra se lo considera un santo, Saint Thomas More, porque él defendió la religión católica y defendió contra Enrique VIII, que era un reformista de la religión, más o menos protestante, aunque no es protestante. Y bueno, pero lo que me interesa es su influencia, porque allí, en esa corte, la mujer de Enrique VIII era española y se hizo amiga de Moro. Y una de las doncellas de ella se casa era una chica de familia de alta nobleza, se casa con un muchacho mucho menos así, pero un hidalgo, y que pelean contra Carlos V por la igualdad también en Segovia, y también muere ejecutado, ¿no? Al mismo tiempo, casi muy poco después que matan a Moro. Y también en Francia, por ejemplo, aparecen influencias en Lyon. En Lyon, que después es lugar donde nace este utópico que yo te dije, Quirul. En Lyon aparecen, por ejemplo, unos lugares en Pion de la Montaña, que queda muy cerca de Lyon. También había comunidades donde todo se hacía en esa comunidad. Son comunidades que además se forman contra las pestes. Está muy de moda ahora porque con las pestes que estamos viviendo, porque eran comunidades cerradas, no se aceptaba nada de afuera, hacían sus telas, hacían sus vestidos, tenían ovejas, cabras, no sé qué. Bueno, vivían como eso, como cristianos primitivos también. Y también Moro, a través de Platón, en realidad, porque Moro es muy platónico, ¿no? Es Platón, pero el que habla de todas estas cosas de las ciudades pequeñas, y eso aparece en los jesuitas también, en nuestro país, en la parte jesuítica, y en Paraguay. Las comunidades jesuíticas tienen muchísima influencia platónica y de Moro. Pero una pregunta, siempre que hablamos de utopías, ¿se trata de utopías anarquistas o socialistas? No, por ejemplo, ¿conoces a Colas de nombre, Culas o Colas, no sé cómo se llama, un arquitecto? Por ejemplo, Colas, que es contemporáneo, ¿no? Este hombre que tiene más o menos una importancia tan grande como Le Corbusier, lo que pasa que la tiene posiblemente dentro de la gente que hace arquitectura. Es un gran arquitecto, pero es un hombre de derecha, y es un hombre que escribió algo que se llama Nothingness sobre Nueva York, y es una utopía, pero aparte estudió en Londres. Cuando se recibe tiene una utopía que es una utopía absolutamente derechista, y que habla de Berlín. Hace como una comunidad en donde todos los placeres están permitidos, donde una cosa muy, no me acuerdo la palabra en este momento, pero tiene que ver con el desarrollo de los sentidos. Este es un hombre que, por ejemplo, cuando habla de París, dice, le encanta la ruina, es la época del posmodernismo, ¿no? En los años 70. Y cuando habla de
París, dice, París sería mucho más interesante si la hubieran bombardeado. Entonces, es un hombre es un ¿Por poco qué? impresionante, porque le encanta la ruina, dice que es mucho mejor y dice que todo lo que es ruina se debe conservar, en eso yo le entiendo su razón histórica, ¿no? Es decir, que tirar todo como bueno, en este país vos sabés que en la Argentina le tiró todo, siempre, todo. Entrevisté a varios diseñadores que usan la ficción como manera de explorar el futuro. Sin embargo, no se refieren a utopías. A veces esa ficción es provocadora y lo que pretende es avanzar en la discusión sobre un tema que no es fácil discutir. Ese es el caso en el uso de artefactos críticos o en el diseño especulativo. Explorar los límites entre nuestros sueños y lo posible. Las utopías son parecidas, solo que en algunos casos incluso se intentaron llevar a la realidad. En el artículo que escribió Celia sobre utopías urbanas, el caso Kiroulé, ella dice que la ciudad anarquista da la impresión de un escenario donde la vida cotidiana es paradisíaca. Por eso mismo, porque es ideal y no real, más interesante, más justa, más vital, pero fuera de la realidad. Y que esté fuera de la realidad no la hace menos genial. Podemos crear utopías para diseñar futuros posibles y empujar hacia donde queremos ir, para entender la dirección si queremos una vida más justa. Sigamos escuchando a Celia. Y decime una cosa, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Yo? Sí. Estoy en esto del corredor, el corredor norte, que es de, bueno, ya sé, conocés Buenos Aires, ¿no? Sí, claro. ¿Sos Sí, porteña? soy porteña, sí, claro. Sí. Ah, bueno, es Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre, se llama Corredor Norte, qué sé yo, porque, y bueno, yo empecé a estudiar ahí, digamos, también la defensa de la costa, la defensa contra los inmobiliarios, los problemas que ha habido entre los vecinos y todo lo que se está destruyendo también, porque este país se está destruyendo, como se destruyó Mar del Plata, como se destruyó toda la costa atlántica con edificios y torres y cosas horrorosas, y con los barrios cerrados, que saben, ¿no? Que es un espanto que hay en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano y todo eso. Entonces, yo estoy contra los barrios cerrados como urbanista que soy, porque creo que la cuadrícula nuestra es una cuadrícula libre y que es lo mejor que podemos hacer. Después las injusticias no van a aparecer en la cuadrícula, pero por lo menos la gente se ve, no hay muros que separan, no hay una injusticia tan sólida, digamos, como puede ser un muro, ¿no? Esa es la posición. Lo que me olvidé de decir en este corredor norte que estudiamos, lo más importante es que hacemos absolutamente interdisciplina, es decir, que nosotros no somos arquitectos ni sociólogos, porque se hace en sociología, sino que vienen paisajistas, vienen abogados, vienen artistas, viene gente que no tiene ninguna educación también, vienen no solo sociólogos, sino antropólogos, geógrafos, y bueno, formamos eso. Es decir, para mí, creo que si tratamos de entender, y ni tampoco nos importa que sean universitarios, ¿no? Hay muchas, nosotros trabajamos con gente que son organizaciones de vecinos, que son gente que ha trabajado en ese lugar. Bueno, todo eso es más importante, no sé por qué no se me ocurrió decírtelo recién, ahora me acuerdo. Pero después, bueno, o sea, ¿qué termina la investigación que están haciendo ustedes? No, en ninguna investigación termina. Eso creo que siempre hay que seguir investigando. ¿Cómo se relaciona, discúlpame, pero yo no soy arquitecta ni urbanista, cómo se relaciona lo de la cuadrícula con esto de los muros y los barrios cerrados?
digamos, la forma en que se hace Buenos Aires, y que funda Buenos Aires, es una cuadrícula, ¿no? Esa cuadrícula puede crecer hacia cualquier parte, por eso tiene esa ventaja, ¿no? Porque si vos haces una cosa redonda o tonal, no sé, de otra manera, el crecimiento es mucho más difícil y mucho menos democrático, porque las cuadrículas siempre tienen el mismo tamaño, ¿no? Son cuadra por cuadra, o sea, son cuadrados que tienen siempre la misma dimensión. Lo que después se haga para arriba, eso está reglamentado a veces y a veces no, pero te fija algo que es democrático, que digamos no puede ser que vos cierres una manzana entera o varias manzanas y dejes y digas, inclusive yo he visto cuando empezamos a estudiar, ahora no, pero cuando empezamos a estudiar tenían en la entrada de esas que hay, por ejemplo, en San Fernando, San Isidro, sobre todo San Fernando, que había gente con bayonetas y con fusiles, que vos querías entrar ahí y te encontrabas con gente armada, que es una cosa horrible. Y eso ahora, por suerte, eso hace mucho que lo quitaron porque hubo protestas. Pero de todas maneras, si vos entras ahí, te revisan como si entraras a otro mundo, a otro país, te revisan el auto, por ejemplo, si vas en auto, que generalmente vas en auto porque es la única forma, y te revisan a vos, y te revisan tus papeles. Es una cosa horrible, ¿no? Eso decís en los barrios cerrados. Claro, barrios cerrados. Hay distintas formas, le dicen también, no me acuerdo, o sea, porque tienen distintas, les dicen countries también, porque son como de vacaciones, muchos son como de vacaciones, pero hay otros que no son de vacaciones, sino que son formas de vida, como hay en el Tigre, no sé si oíste hablar de Nordelta, ¿no? Sí. Pero bueno, son como grandes, a veces enormes, casi tienen 200.000, 300.000 habitantes, son inmensos y tienen una cantidad de reglas que son propias, es como si fuera otro país. Ahí tenés que aceptar las reglas que cada comunidad sostiene, ¿no? Eso también es una cierta forma de utopía, pero muy de derecha, por supuesto, porque generalmente gente muy rica. Bueno, que la idea justamente es tocarse lo menos posible con gente de otras clases sociales, ¿no? Claro, exacto. Esa es la idea, y además no solo eso, sino como se supone como una defensa contra esa pobre gente, no solo a no verlos, sino tenerle cierto temor, y entonces como lugares cerrados, ¿no? No hay nada peor que un lugar cerrado. Mira, yo no doy más de esta cuarentena, yo creo que me voy a volver loca, porque no lo soporto. Porque nosotros llevamos ya más de 3 meses encerrados y no nos dejan en paz, no nos dejan salir. Es terrible, sí, me imagino. Sí, terrible. Y decime, de las utopías estas socialistas y anarquistas, ¿hay alguna que funcionó? Sí, nosotros fuimos a Montevideo hace muchos años, hace 20 años, pero todavía funciona. Esta utopía se creó, y la de Caveri, la que te dije de Caveri, funcionó mucho tiempo y todavía creo que funciona algo, por lo menos de las escuelas que él fundó y todo eso. La de Caveri está en Moreno. Pero esta que te digo, nosotros fuimos a visitarla, es una utopía anarquista en Uruguay, en Montevideo, preciosa, porque vino un arquitecto que ha hecho unas casas preciosas, que nos ayudó mucho ahí, y que vivían según las doctrinas anarquistas, y fui con mis ayudantes y algunos alumnos, estuvimos viviendo 2 o 3 días ahí con ellos, haciendo la misma vida y pensando cómo era el anarquismo, cómo se fundó. Se fundó creo que en los años más o menos 50 y
estudiantes de letras y de arte, y la que lo fundaron, y después ya siguió y siguió. Ellos eran amigos de los Tupamaros, y cuando vino la cuestión de la dictadura se fueron a Suecia. Estuvieron en Suecia y después volvieron a fundar, a vivir a estos lugares anarquistas, muy bonito, eso se llama la Comunidad del Sur. Bueno, ahí yo fui como una especie de jornadas, vino gente de España, también vino gente de todos lados, y nosotros fuimos con nuestra cátedra y nuestra gente. Realmente fue una experiencia preciosa, ¿no? Única. Era en un momento en el 2001 en que la Argentina se estaba viniendo abajo, como ahora. Así que era un momento de esas cuestiones graves que suceden y que parece que siempre nos tienen que suceder, no sé. Y decime una cosa, Celia, ¿qué cosas te inspiran en este momento? ¿Qué estás leyendo que te gustaría recomendarle a la gente que escucha este podcast? No sé. En este momento no soy muy optimista. No soy muy optimista respecto a cualquier cosa que pueda pensar, que no hay que escucharme hoy. No hay que escucharme hoy, porque no ando muy feliz, ¿no? Pero no, yo pienso que es que cada uno debe tener en ese sentido, si yo soy muy anarquista. Yo creo que la gente no tiene que ser nunca obligada a hacer lo que no le gusta, ni la cuarentena ni nada. No, creo que hay que vivir en libertad. En ese sentido yo soy bien anarca, aunque en realidad soy de izquierda profunda, ¿no? Y los anarquistas tienen sus ideas. No puedo recomendar nada, yo no me creo nadie para recomendar a la gente fuera de ser feliz, y que la felicidad se busca siempre, me parece, en la libertad. Conocí unos finlandeses hace muchos años, que fui a un congreso, y este señor era una pareja, pero venía con la señora. Pero este señor era un especialista en esta escritura y lenguaje extraño que existe en los países escandinavos, creo que en Finlandia específicamente, y que era muy sabio eso, ¿no? Y fue amabilísimo, inclusive me dijo que si yo quería ir a Finlandia, que me invitaba, que la señora me dijo, no creas que es una pavada lo que te dicen, porque nunca invita a nadie y te ha invitado. Pero por supuesto nunca fui, porque aparte de que yo tengo terror del frío y todo eso, y ahora menos, porque ya soy demasiado vieja para pasar helada, pero ni aún entonces, lo que yo sé y lo que he oído es que lo que la gente lo que hay es mucha honestidad, no mucho, que lo que no se miente, por lo menos, no, digamos, habrá algún mentiroso. Sí, porque hay poca corrupción. Claro, no todo eso que hay por otros lugares de los que no quiero hablar, pero que tener confianza debe ser algo que debe ser muy interesante. Yo tuve, porque cuando viví en Cuba, yo tenía confianza en esa forma de vida, ¿no? Que daba la libertad. ¿En qué año viviste en Cuba? ¿En qué año viviste en Cuba? Yo fui varias veces, pero muchísimas veces, pero viví y trabajé especialmente varias veces, pero estuve trabajando al principio, a ver, ya no me acuerdo, pero en los años 70. Después de la revolución. Bueno, sí, después de la revolución, en el sentido de que yo llegué a Cuba en el 59, con plena revolución. Llegué 2 días después que Fidel. Así que vi toda la revolución. Pero después volví a trabajar, después que murió mi hermano. Ahora sí me recuerdo. Había muerto mi hermano en el 67 y yo llegué en el 68. Estuve trabajando como arquitecta, como urbanista, un tiempo, y después volví a Buenos Aires. Después he vuelto varias veces, incluso a trabajar. Y bueno, es un país que quiero muchísimo, por supuesto. ¿Y qué construiste en Cuba?
Bueno, lo que construí fue un especie de barrio, era, que está en las afueras de La Habana, y que yo lo hice con entonces se hacía todo en forma con prefabricación, ¿no? Porque estábamos muy apurados para dar vivienda, y lo hacía con un sistema que se llama Sandino, pero que está Sandino por el héroe nicaragüense, pero que venía de los norteamericanos, que es una forma de trabajo en madera, más bien, que se lleva al hormigón. Y bueno, yo hice algunas modificaciones, estudié eso, y hice un pequeño barrio con formas distintas muy distintas a lo que se había hecho hasta ese momento, teniendo en cuenta el clima y la forma de vida de la gente y las necesidades y bueno, y pero eso quedó, pero no perduró en el sentido estético, no perduró, porque yo había hecho patios abajo y terrazas arriba que se iban más o menos donde había una terraza, no había un lleno abajo, y donde había un lleno arriba había un patio abajo, digamos, para formar una especie de... Todas esas cosas que hicieron cuando les dieron la casa a la gente, taparon todo, porque porque claro, venía alguno, le nacía un hijo, o venía un tío, o lo que sea, y necesitaban, ya tapaban el patio, en lugar de, digamos, haber aprovechado esa terraza que es tan linda en el país tropical, o ese patio, ¿no? Pero, pero fue más la necesidad que la alegría que podía dar. Así que es mejor no verlo, porque yo lo vi y me dio mucha depresión. Pero bueno, Y ¿qué le ahí, vas a ahí hacer? vos estudiaste filosofía, dialéctica y marxismo en Cuba, ¿cierto? Sí, sí, pero eso fue un poco después. Eso fue cuando aquí vino la dictadura y yo me fui. ¿Y cómo se te ocurrió estudiar filosofía? Porque, no sé, filosofía es en realidad dialéctica, es métodos de investigación, ¿no? En que se apoyan en la dialéctica, no se apoyan como aquí en cualquier otro lugar en el positivismo, sino más en la dialéctica, es decir, más en el movimiento de las cosas, en los cambios que estudió Hegel y que después pasan a Marx. Y eso es lo que estudié, pero al mismo tiempo había que estudiar filosofía, porque eso es filosofía. Cómo está el mundo ahora, no sé para qué servirá, ni sé qué es lo que, pero por lo menos tenemos esa visión de las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que si uno quiere entender el universo, cosa que no es fácil, por lo menos lo poquito que puedas entender, no lo puedes entender si te limitas a una carrera que estudiaste vos o a una práctica de cualquier naturaleza que sea, ¿no? Tenés que escuchar y entender cuáles son las ideas de los otros, y sobre todo la gente que no es universitaria, que está viviendo como puede, gente que lo ha hecho por sí misma, como ha podido, que son independientes de todas las instituciones. O sea que todo eso me parece que va formando un criterio distinto. Bueno, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? Y lo que pensamos los que estamos todos juntos ahí. Y decime una cosa, para terminar, quiero preguntarte la última pregunta. ¿Por qué tenemos que estudiar utopías hoy en día? Yo te dije por qué la estudié, ¿no? La estudié en realidad porque los utópicos eran los padres del urbanismo moderno, ¿no? O sea que yo tenía que, como cualquiera, así que estudié un poco de historia, ¿no? Pero me parece a mí que sin las utopías no podemos vivir, porque sin una razón de cambio, si vos nada más vivís lo que tenés, como lo que es, lo que tenés, lo terrestre
y generalmente equivocado que vivimos, nunca vas a ir adelante, nunca vas a renovar, ni a pensar, ni a producir cosas que realmente cambien el mundo y que aparte de cambiarlo, lo puedas entender, porque creo que no entendemos casi nada de lo que pasa, ¿no? Ni siquiera por qué me ha venido esta enfermedad horrorosa, a ustedes no les ha llegado, ¿no? Sí, nos llegó, sí, claro. Pero lo que pasa es que acá ya pasó como el momento peor. Nosotros estamos ya, la curva está bajando mucho, entonces ya podemos salir a pasear y podemos ver amigos. Pero tuvieron también su encierro y todo eso. Sí, no tan encerrados como los argentinos, porque siempre pudimos salir un poco más. No tuvimos cuarentena, digamos. Siempre pudimos salir. Bueno. Me alegro, se salvaron. Vos sabés que a mí se me han roto todas las tazas. Y ahora el último vaso, y no tengo dónde tomar café. Y digo, no, pero estamos viviendo como náufragos. Porque... Bueno, Celia, te agradezco muchísimo la charla. Con mucho que da, y ojalá sirva para que a alguien le guste, no sé, ojalá. No sé ustedes, pero a mí me dieron muchas ganas de ponerme a mirar cómo son estas utopías. Me encantó la idea de dibujar utopías descritas por otros en textos y crear nuevas. Si hoy construimos una utopía, ¿cómo sería? ¿Cómo las podemos usar para pensar el futuro y transformarlo? ¿Cómo podemos diseñar una utopía teniendo en cuenta a otros seres vivos, diseñando para el pluriverso? Con el episodio que viene empezamos una nueva serie, o en realidad continuamos una vieja, Diseño sin Fronteras, porque creemos en el fluir de las ideas que van y vienen entre tendencias, ilusiones y geografías. Propusimos volver a esta serie que es más diversa. Me di cuenta que necesitamos una serie sin un tema tan lineal que me permita publicar entrevistas que hice sobre diferentes temas. Sin Fronteras me permite trazar relaciones entre episodios de otra manera, un poco más libre. Desde el jueves que viene, los jueves son Sin Fronteras. La música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.